¿Cómo les va? Buena jornada, bienvenidos. Hoy en nuestra agenda abierta vamos a hablar de lo que ocurre en Palestina, un pueblo al que el mundo debe prestarle atención ante su realidad hoy. Este miércoles, facciones de Acción Nacional asistirán a una reunión en Ramallah para debatir el llamado Acuerdo de Normalización de Estados Unidos con Israel. Preguntamos quién protege al pueblo palestino. Allí algunas de las opciones para empezar a participar, a debatir, a sumar opinión junto a nosotros. Tenemos presencia en red social, Twitter, pero también en Instagram. Súmese, cada vez somos más voces. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, mantuvo una reunión con líderes políticos palestinos luego de que se manifestaran en rechazo al acuerdo de normalización de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos, a cambio de que Israel hiciera una supuesta suspensión a los planes de anexión de la Cisjordania ocupada. El encuentro en la ciudad de Ramallah contó con la participación de los líderes de Hamas, Laji Hassel, el comandante general de Al-Saika, quienes hicieron a un lado sus diferencias y conformaron una alianza ante las amenazas externas. En medio de su intervención, el presidente palestino enfatizó que el problema del país no se trata solo de la anexión israelí, sino que intervienen factores que han sido ignorados como el respeto a los derechos del pueblo y la anexión declarada de Jerusalén. Intentaron engañar al mundo diciendo que Emiratos Árabes Unidos vinieron a nosotros con un gran logro, que es el rechazo a la anexión, como si la cuestión palestina fuera solo una cuestión de anexión. Finalmente, Abbas reafirmó que Palestina rechaza el acuerdo y se mantiene comprometida con la resolución de la ONU en torno a las soluciones de dos estados. Por su parte, el primer ministro Mahmoud Tayeb, en una reunión con el cónsul general británico Phyllis Hall, retiró su llamado para que Gran Bretaña reconozca el Estado de Palestina en las fronteras anteriores a 1967 con Jerusalén como su capital. Entre tanto, se registran múltiples manifestaciones por parte del pueblo que denomina el acuerdo entre los dos países árabes como una distracción al problema mayor de Palestina, que es la ocupación sionista. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos el fondo de estos hechos políticos que tantas reacciones generan en el mundo árabe. Mostramos ahora lo que dicen algunos medios de comunicación del mundo sobre este tema. Spanish People dice, presidente del Parlamento iraní exporta a países musulmanes a oponerse al acuerdo Israel-Estados Unidos. El presidente del Parlamento exhortó a estos países a condenar este reciente acuerdo firmado entre Estados Unidos, Israel y Emiratos Árabes Unidos, buscando normalizar relaciones. En un mensaje a sus homólogos de países musulmanes, dijo que el acuerdo entre Estados Unidos e Israel y Emiratos Árabes Unidos socava todos los esfuerzos de la Organización para la Cooperación Islámica y de la Unión Parlamentaria de Estados Miembros de la OSCE, que quieren tomar medidas prácticas y serias para restablecer los derechos palestinos. Así vemos entonces un andamiaje de jurisprudencia internacional sostenida, ya vamos a ver por quién, ya vamos a abrir el debate. Midland dice, palestinos en Gaza se manifiestan contra el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Los manifestantes quemaron banderas de Israel y de Estados Unidos y corearon la normalización es traición a Jerusalén y Palestina. Durante esta manifestación, los palestinos en Gaza también expresaron apoyo al presidente palestino Mahmoud Abbas por su rechazo al plan para Oriente Medio, un plan de Donald Trump que, según los palestinos, favorece de manera injusta a Israel. Además, Madrid.com dice, Siria rechaza acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. La asesora presidencial de Siria para asuntos políticos y mediáticos criticó este acuerdo llamado de paz entre estas dos naciones en un artículo que se publicó en prensa local el martes. La asesora denunció que Israel pretende no solo quedarse con toda Palestina, sino quitar cualquier factor que permita que un país árabe sea una fuerza regional, lo cual facilitaría al régimen sionista tener más influencia militar, económica y política en toda la región. Además, vamos a ir a ver ahora en El Cairo qué es lo que está ocurriendo. Nos espera nuestra corresponsal Lianet Cruz. Bienvenida, Lianet.
Gracias, colega. Un saludo desde el Cairo para ti y para todos los que a esta hora se informan con Telesur. Líderes de las facciones palestinas se reunieron en la sede de la OLP en Ramala para discutir sobre el fortalecimiento de la posición nacional unificada contra la anexión y la normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, un proceso mediado por los Estados Unidos. En la reunión, además de la OLP, participaron Fatah, Hamas, la Yihad Islámica, el Comando Central y Al-Qaeda. Todos rechazaron el acuerdo Abraham, considerándolo una extensión del acuerdo del siglo. El presidente Mahmoud Abbas destacó que el problema palestino va más allá de la anexión, que esta se utilizó como pretexto para normalizar las relaciones, obviando otros temas claves como los derechos del pueblo palestino, la solución de 2 estados independientes y el reconocimiento de Jerusalén Oriental como la capital palestina. Abbas, según reseñó la agencia Wafa, dijo que se trataba de un engaño totalmente inaceptable que poco aporta a los palestinos, pues ya el mundo entero había rechazado la anexión. También se refirió a la iniciativa de paz árabe, según la cual la normalización de relaciones con Israel debería tener lugar luego de que se alcanzara un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes y no al revés. Además, insistió en que no aceptarán que una parte foránea hable en nombre del pueblo palestino. El periódico Al-Quds citó al líder de Hamas, Musa Abu Marzouk, quien dijo que la normalización le ofrece a Israel la cobertura para continuar con sus violaciones contra el pueblo, la tierra y los lugares sagrados palestinos. En sentido general, los participantes coincidieron en la importancia de mantenerse unidos a pesar de sus diferencias internas contra todo aquello que represente una amenaza para la causa, y agradecieron el apoyo recibido desde otras naciones árabes como de legisladores kuwaitíes o activistas antinormalización en los estados del Golfo. Mucho antes de esta reunión, el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes, Anwar Gargash, dijo, citado por la agencia WAM, que las intenciones de su país eran las de contribuir con una solución justa al conflicto y las relaciones directas con Israel permitirían influir y coordinar esfuerzos para lograrlo. Nosotros seguiremos los acontecimientos y ahora devolvemos la señal a Caracas. Muchas gracias, Leanet. Vamos a abrir el espacio de análisis. Me esperan en Ciudad de México Armando Soto, activista solidario con la causa palestina en México. Armando, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Hablemos, por favor, del rol que ejecuta ahora esta nación, aliándose ya de plano con Israel y con Estados Unidos, en un tridente que le va a resultar difícil a futuro resistir al pueblo palestino. Por favor, Armando, queremos escucharte. Bueno, en primer lugar, constituye una traición a la causa palestina y en general a la causa árabe. Recordemos que en el 2002 la Liga Árabe, reunida en Beirut, planteó una propuesta a la entidad sionista, una propuesta de reconocimiento y normalización de relaciones, pero condicionada al cumplimiento de las resoluciones de la ONU, en particular a que liberara los territorios ocupados en la guerra del 67, el reconocimiento de la nación palestina con Jerusalén Este como su capital. Al omitir ese prerequisito, lo que está haciendo los Emiratos Árabes Unidos es avalar el genocidio palestino, el apartheid, todos los crímenes de lesa humanidad que vemos cometer día tras día. Me parece que es inadmisible y por supuesto que hay que rechazarlo, hay que condenarlo. Nuevamente, como hace pocos meses, un acuerdo que involucra a Palestina y donde no participa Palestina. Es un abuso de todas. Emiratos Árabes Unidos, ¿qué rol toma en este tridente, Armando? Para entender lo que va a pasar hoy en este encuentro de facciones de Acción Nacional Palestina, en esta reunión que hacen donde buscan afinar un plan de resistencia. Bueno, evidentemente las cosas no pasan nada más porque sí. Si el régimen de los Emiratos Árabes Unidos ha decidido esa normalización, pues desde luego que no es nada más por buscarse problemas con otras naciones árabes. Detrás de esto hay negocios, hay intereses económicos
No sé cuáles sean, yo sospecho que pudiera ser el interés del gasoducto donde tiene participación Israel, ¿no? Que viene de Irán y que alimenta finalmente a Egipto, que por cierto Egipto y Jordania también tienen relaciones normales con Israel. Pienso que por ahí puede ser, dado que Arabia Saudí ha perdido influencia en la región y la está ganando Emiratos Árabes. Yo creo que lo que están haciendo es reforzar una estrategia de negocios. No veo otra explicación lógica para tomar esta postura anti-palestina y anti-árabe. Ven ustedes por el mundo haciendo conocer justamente la causa palestina y la causa árabe en su conjunto a favor del bienestar de todos los ciudadanos que habitan en la región. Perdón, no escuché completo. No hay inconvenientes. Repito, Armando, decía, ¿cómo se mueven ustedes como organización para defender la causa del pueblo palestino? Correcto. Bueno, en este momento, por ejemplo, no pensaríamos en una actividad o serie de actividades más allá de algún pronunciamiento tomadas contra Emiratos Árabes Unidos. Creo que nosotros no vamos a perder el foco. Nuestra estrategia es apoyar, fomentar el movimiento BDS, de boicot, desinversión y sanciones, dado que es una propuesta pacífica originada por la sociedad palestina, por la sociedad civil, no por ninguna facción política, aunque respaldada por ellas también, y que ha demostrado ser muy efectiva. Estamos fortaleciendo en México, que ha sido un poquito difícil también coordinarnos en ese sentido. Hay otros países como Colombia, donde está más avanzado el trabajo del BDS, pero aquí estamos avanzando también. Y pues lo que vamos a hacer es tomar como estrategia central justamente este movimiento, fomentar el boicot a los negocios israelíes en México. Lamentablemente aquí hay un tratado de libre comercio con Israel desde el 2000 y se contratan asesorías que terminan siendo represión para nosotros, se compran armas israelíes que son usadas contra nosotros, y pues por ahí es donde podemos nosotros también tratar de incidir, presionar al gobierno mexicano para que eche abajo este tipo de convenios y pues al público que sepa la situación y que se vaya sumando. Aquí hay una campaña que curiosamente es más fuerte en Colombia nuevamente que en México, que se llama Stop Cemex, que es un boicot contra Cementos de México, que es una empresa con intereses en los territorios ocupados palestinos. Ellos participan en la construcción del muro, ofrecieron participar en la construcción del muro de Trump cuando esto fue un escándalo mundial. Retiraron la propuesta, por supuesto, después de recibir muchas críticas, muchas condenas, pero están detrás de esos proyectos represores y entonces es una de las campañas centrales en este momento, Stop Cemex. Pero por ahí va nuestra participación, fomentar la campaña de boicot, desinversión y sanciones. ¿Sentís que hay repercusión en este público que cada vez está más conectado en todo el mundo acerca de las informaciones que muestran en Palestina? Porque también nos preguntamos cómo actúa el poder mediático reflejando la verdad de lo que pasa, el sufrimiento que pasa el pueblo palestino. Bueno, la gente sí es sensible, pero desgraciadamente los medios en México están muy plegados con los intereses oligárquicos y hegemónicos mundiales. Son pocos los medios que difunden este tipo de notas y ahí también es parte de nuestro trabajo tener sitios, páginas electrónicas, hacer campañas de difusión, actividades con la gente en la calle, ciclos de cine, etcétera, para darle a conocer a la gente en directo cuál es la situación. Y siempre que lo hacemos encontramos a la gente muy receptiva, se impactan porque además lo toman como propio, pues porque ven las similitudes con lo que estamos viviendo aquí y por supuesto que salen de nuestras actividades muy sensibles a la causa palestina.
pero no contamos con los medios masivos. Los medios masivos pues están, cuando mucho, neutros, ¿no? en este mal llamado conflicto. Realmente con ellos no contamos, repito, con muy pocas excepciones en los medios impresos. La neutralidad, recordemos, también es una posición política. De hecho, cuando decías que el pueblo toma la información, que la chequea y que recibe esta información de buena manera porque hay similitudes con los que nos pasa aquí, ¿a qué te referías, Armando? Bueno, porque aquí desde hace muchos años ya vivimos en una guerra no declarada que supuestamente es contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, cuando sabemos que el crimen organizado es parte del sistema. Realmente esta guerra ha servido como una estrategia de control social. Nos empezaron a acostumbrar a las decapitaciones, a los desmembramientos, a las desapariciones forzadas, a los feminicidios, en la medida que fueron militarizando, y pues ahora con el nuevo gobierno la militarización ha llegado al máximo, ¿no? Incluso les han entregado proyectos, los megaproyectos de despojo que viven los palestinos día a día desde hace 70 años. Ahora también aquí los vivimos, pero ya directamente con la participación del ejército. Entonces la gente, sobre todo las personas que vienen de comunidades indígenas, cuando conocen la situación palestina, ya es raro que no la conozcan, pero cuando conocen detalles de los ataques a Gaza, las detenciones arbitrarias, etcétera, se identifican de inmediato, dicen, bueno, eso nos está pasando. Y no es casual. Hay una asesoría sionista desde el 94 para la contrainsurgencia en Chiapas contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y pues varios gobiernos han contratado en diferentes momentos asesoría sionista. A nivel nacional, hasta hace poco, empresas sionistas o vinculadas al sionismo tenían el control del programa de protección a luchadores sociales y periodistas. Es un absurdo. Ese programa, cuando había intentos de desaparición forzada de alguien que estuviera bajo ese programa, fallaban, no funcionaban los teléfonos, no funcionaban las cámaras. Tengo entendido que ya cancelaron ese contrato, pero no tengo la certeza. Entonces, sobre todo los luchadores sociales inmediatamente se ven reflejados en el caso de los palestinos, ¿no? Acabamos de ver cómo detuvieron a nuestro compañero Mahmoud Najawa y lo liberaron este lunes ante la presión internacional. Bueno, eso también aquí nos pasa, y bueno, él lo liberaron y no lo torturaron, por fortuna, pero aquí las detenciones o desapariciones son sobre todo para periodistas y activistas, ecologistas, líderes sociales, son una amenaza continua, ¿no? Entonces, obviamente la gente se identifica. O sea que terminamos citando en este análisis la importancia del rol del Estado a la hora de ejercer protección ciudadana. Bueno, es algo que en México ha fallado absolutamente y sigue fallando, ¿no? En Palestina, pues también, pero la situación es muy diferente, es muy compleja. Hay divisiones internas y aparte la ocupación israelí hace pues un poco difícil incluso reclamarle a la autoridad las fallas en la protección de sus ciudadanos. Pero en otros países, para no decir nada más nuestro caso, varios países del continente, pues vemos cómo se realizan incluso convenios con la oposición, cuando ha sido oposición armada, y tras esos acuerdos de paz, pensemos en el caso de Colombia, empieza el asesinato de uno y otro hasta que ya son cientos de excombatientes que han sido asesinados. Bueno, ahí no solo falla la protección del Estado, sino que uno pensaría que está detrás de esa campaña de exterminio de la oposición. Aquí también hemos visto, nada más para citar un caso, el Congreso Nacional Indígena, en sus un poco más ya de 20 años, 24 años de haber sido creado, pues ha sufrido una serie de bajas por desapariciones forzadas y asesinatos de líderes.
y esa tendencia se ha incrementado en estos últimos 2 años, ¿no? Hemos recibido ataques en comunidades de varios estados con presencia de Fuerzas Armadas a poca distancia que no intervienen. En este momento en Chiapas, por ejemplo, en Aldama, un municipio, hay ataques paramilitares que llevan desde el viernes y las autoridades no hacen nada. Y dicen que es un conflicto entre comunidades cuando los que son agredidos no tienen armas. Entonces, es una situación muy compleja y que pues también vemos ahí la mano de la asesoría sionista, ¿no? En este tipo de tácticas de contrainsurgencia y de control social. Armando, te agradecemos muchísimo este tiempo, tus conceptos, el análisis. Hasta la próxima. Pero muchísimas gracias, saludos por allá a todos. Los damos, con gusto. Palestina, estamos contando este miércoles, facciones de Acción Nacional asisten a una reunión en Ramallah para debatir el llamado acuerdo de normalización de Estados Unidos con Israel y se suma aquí también Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién protege a este pueblo? Nadie. Esa es la premisa. Hay menos de 200 participaciones que tienen claro este punto. 73,7% dice nadie protege al pueblo palestino. Las autoridades palestinas 18,1%, ONU, miren ese porcentaje, 2,3%, no sé, 5,8%. Tiempo de hablar de noticias económicas en nuestra agenda abierta. Mostremos cómo esta pandemia ha dejado pérdidas en el turismo mundial. Miles de millones de dólares en estos primeros 5 meses del año no han llegado como habitualmente lo hacían a algunos países. La Organización Mundial de Turismo señala que esta caída a causa de la pandemia ha sido significativa. Tienen en pantalla el volumen de pérdidas, 320.000 millones de dólares entre enero y mayo pasado. Es una cifra que triplica el impacto de la crisis económica del año 2007 al 2009 en el sector turístico. La Agencia de Naciones Unidas dice que la reapertura de las fronteras alivia a millones de personas que dependen de esta esfera, pero no es suficiente. Y agregan también el turismo tiene larga trayectoria y ha demostrado su capacidad de adaptación y hacerle frente a los retos. Por esto hablamos de la importancia de hacer pruebas rápidas y rigurosas en puertos y aeropuertos para la detección de los portadores del virus y permitir la apertura económica en este espacio. El Banco Central de Malasia señala que las restricciones a la producción y retracción del comercio internacional por la pandemia llevan a la economía del país a niveles bajos desde hace 2 décadas. Un informe de la entidad revela que en el segundo trimestre 2020 el PIB malayo sufrió una caída del 17,1%, el peor resultado desde el cuarto trimestre del año 98. El banco precisa que el cierre de empresas, comercios y negocios en general, junto a la caída de exportaciones, de las inversiones extranjeras y del arribo de turistas, gravitaron profundamente sobre la economía. Indican que en este trimestre tiene que haber una cierta recuperación económica en la medida que se vayan relajando las regulaciones internas. La economía está lista para recuperarse en la segunda mitad del año y mucho más en el año siguiente. Allí es a donde apuntan justamente los expertos cuando suman voces sobre el panorama económico malayo. En Costa Rica, una reciente encuesta hecha por Citgallup revela que 80% de la población está endeudada, en su mayor parte pertenecen al género masculino, considerados tradicionalmente sostén de hogar. El estudio mide hábitos de créditos, deudas y ahorro. 76% de los hombres que tienen compromisos financieros portan 35 o más años de edad, mientras que el 53% tiene estudios superiores. La encuesta precisa, 68% de las personas sobreendeudadas tuvieron que adquirir nuevas deudas por la pandemia, mientras que un 46% perdió su empleo desde marzo pasado. Igualmente, una cuarta parte de los consultados reporta que está severamente deprimido y una tercera parte señala que no deja de sonar el teléfono con alguien tratando de cobrarle. Los investigadores de Citgallup afirmaron que la pandemia no solo cobra víctimas en cuanto a la salud de los habitantes, sino también en términos de solvencia económica.
19 de agosto de 1831, Louis Daguerre presentaba ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, el daguerrotipo. Permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día también se liberó la patente del daguerrotipo, dando lugar al desarrollo de la fotografía. Por eso un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía, iniciativa de este hombre australiano, Korskeara, que se popularizó y aumentó difusión, importancia, y ahora es tal el evento que se celebra en todo el mundo. Con nuestra imagen a La Habana de inmediato, reporte de las autoridades sanitarias. Y lo que da el total de los 1.297 ingresados. Para la COVID-19 se estudiaron en el día de ayer 4.990 muestras, lo que representa el número más alto de muestras estudiadas en el país desde que comenzó la epidemia. De estas muestras fueron estudiadas en los laboratorios de biología molecular del Instituto Pedro Curie, del IPK, 1.940 muestras. En el laboratorio del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara, 812. En el laboratorio de biología molecular del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de La Habana, 687. Del laboratorio del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 564. En el laboratorio del Hospital Hermanos Amejeiras, 413. En el laboratorio del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Santiago de Cuba, 286. En el laboratorio del Centro de la Defensa Civil del país, 116. Y hemos incorporado, para poder realizar más estudios en la población, otros centros y otros que se irán sumando paulatinamente, como el del Centro de Inmunología Molecular, que en su laboratorio realizó 80 muestras o analizó 80 muestras. Los laboratorios de biología molecular del Hospital Manuel Fajardo realizó 72 muestras y el del Hospital Fructuoso Rodríguez estudió 20 muestras. El análisis de estas 4.990 muestras arrojó 74 muestras positivas. Esto hace que el país acumule ya 341.323 muestras realizadas y de ellas 3.482 sean positivas, el 1% de todas estas muestras analizadas. Con ello se diagnostican 74 casos para el día de hoy, es decir, hasta los resultados de ayer, ¿no? De ellos todos son cubanos, 63 fueron contacto de casos confirmados, el 85%, acumulando 2.885, 11 con fuente de infección que todavía no se ha podido precisar, están en las investigaciones epidemiológicas. Esto hace que acumulemos en esta categoría 228 personas, el 6% de ellas, y con fuente de infección en el extranjero nos mantenemos con los 318 enfermos, que es el 9,3% de todos los casos que hemos tenido. De los 74 casos confirmados, 45, el 60,8%, son masculinos. Ya llegamos entonces a la cifra de 1.752, el 50,3%, y 29 son femeninas que se incorporan a su acumulado, llegando a 1.730, el 49%. Así como ven, la cifra de hombre-mujer en la epidemia se mantiene de manera similar. El 79,7% de los casos, sí, 59,
fueron asintomáticos, el 79,7%, casi el 80%, acumulándose 2.012 personas que han sido asintomáticas en el momento del diagnóstico y el 57,8% de los confirmados hasta la fecha. Aquí es necesaria una parada para seguir insistiendo a la población en la importancia de su participación activa en el control de la epidemia. Es que podemos decir que es obligatorio, es necesario, es inminente que la población se incorpore de esta manera activa a la solución de los problemas. Hay 3 elementos que se están insistiendo constantemente. La utilización del nasobuco es una medida que se repite, la estamos insistiendo y continuaremos insistiéndola porque es una barrera que protege tanto a la persona que no está enferma, por supuesto, y evita que el que está enfermo pueda transmitírselo al siguiente, teniendo en cuenta la cantidad de personas que están enfermas y no sabemos que lo están, que son los asintomáticos. La utilización de las soluciones para el lavado de las manos, ya sea el agua y el jabón, el hipoclorito de sodio del 0,1%, la solución alcohólica, cualquiera. Pero lo importante es tener las manos limpias, sobre todo cuando practicamos cualquier contacto con superficies que puedan estar contaminadas. Y la tercera medida es el distanciamiento físico. Estar a más de 1 metro de otra persona también es una barrera importante en la distancia que puede contribuir a que no nos enfermemos. Si todos participamos, todos exigimos al que tenemos al lado que cumpla con esas medidas, también contribuiremos a disminuir la transmisión en el país. De estos casos diagnosticados, los 74 pertenecen por grupos de edades, 5 menores de 20 años, 5 que están en edades muy jóvenes, muy niños, que es el 6,8%. De 21 a 40 años son 31, el 42%. De 41 a 60 años son 32, el 43% de todos. Y más de 60 años son 6, que aporta el 8% de los enfermos. Los 74 casos diagnosticados pertenecen a las provincias La Habana, 47, con el 63%, Pinar del Río, 22, el 29,7%, y Artemisa, 5, con el 6,7%. La provincia de Artemisa, con los 5 casos, 3 son del municipio de Mariel y 1 del municipio de San Cristóbal. La provincia de Pinar del Río, 22 casos, todos son del municipio de La Palma. En este caso, estos 22 casos tienen una relación epidemiológica, un nexo con la empresa constructora del Mariel, es decir, de construcción y montaje del Mariel, que como todos sabemos ha tenido un evento de transmisión interna. De La Habana son 47 casos por municipios, el municipio de Arroyo Naranjo con 12 casos, municipio de Playa con 6 casos, el municipio de Plaza con otros 6, el municipio de Habana del Este con 5, el municipio de La Lisa con 5 casos también, 10 de octubre con 3 casos, igual que Boyeros, el municipio de Centro Habana con 2 casos, igual que Marianao, y los municipios de San Miguel, Guanabacoa y Habana Vieja con 1 caso cada uno. De los 3.482 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen hoy ingresados en nuestros hospitales 529, el 15%. 518, es decir, el 98%, casi todos, con una evolución clínica estable. Y no se reportan fallecidos en el día de ayer. Por tanto, mantenemos la cifra de los 88 fallecidos desde que comenzó la epidemia. Mantenemos los 2 evacuados y logramos tener más altas que ingresos en el día de ayer. Tuvimos menos altas que ingresos en el día de ayer, con 69 altas solamente en el día. Acumulamos 1.863 pacientes recuperados, que es el 82% de todas las personas que han enfermado, con 4 críticos y 7 graves. Los 4 críticos que se encuentran entre las unidades de cuidados intensivos del país, 11 son pacientes confirmados. Estos 4 críticos están en el Hospital Salvador Allende 3, 1 en el Hospital Militar Luis Díaz Soto, y los 7 graves, hay 5 en el Hospital Salvador Allende, 1 en el Instituto Pedro Curí, es decir, en el IPK, y otro en el Hospital Militar Luis Díaz Soto, todos de La Habana. E incorporamos una crítica, que es confirmada, un caso confirmado, de 65 años en el Hospital Militar Luis Díaz Soto de La Habana, y hay 2 graves más confirmadas que están en el Hospital Salvador Allende y en el Hospital Militar
Luis Díaz Soto. Como siempre, también actualizamos a nuestro pueblo sobre la situación internacional. Hasta el día 18 de agosto se reportan o se mantienen los 185 países con reporte de casos. Ascienden a 21.896.155 los casos que se han confirmado, es decir, 206.323 personas más se han incorporado a estar enfermos en la epidemia y 774.539 fallecidos, es decir, 4.266 personas más que han enfermado. Esto hace que tenga una letalidad en el mundo del 3,53%. En la región de las Américas reporta 11.784.380 casos confirmados, 86.012 casos más que el día de ayer, el 53,81% del total. Y aporta 422.962 fallecidos, 2.214 fallecidos más que el día anterior. La letalidad en la región de las Américas es del 3,58%. Bueno, hasta aquí los datos que queríamos aportarle en el día de hoy y por supuesto, como siempre, le agradecemos a todos los que nos siguen en esta videoconferencia y a todos los que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias. Entonces, así terminamos, doctor. El agradecimiento también para usted, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Allí entonces el espacio en el cual habitualmente nos plegamos, mostramos lo que desde La Habana las autoridades epidemiológicas reportan como novedades en este panorama en el que estamos inmersos, COVID-19 en plena pandemia. Nos preparamos a ir a una pausa, hay otras formas narrativas y otros hechos para mostrarles, ya vamos a avanzar. Este miércoles, el Partido Demócrata se prepara para la tercera jornada de la Convención Nacional, luego de oficializar a Joe Biden como su candidato para las elecciones del mes de noviembre. En el encuentro anual participan los líderes demócratas como el ya oficializado candidato a la presidencia Joe Biden, el senador Bernie Sanders, Michelle Obama, los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter, entre otros. Para la jornada de este miércoles se prevé la alocución de Hillary Clinton y la compañera de fórmula de Joe Biden, la abogada Kamala Harris, entre otros actores políticos. La convención se concentra en las tres crisis que aquejan al país norteamericano: la pandemia de la COVID-19, la crisis económica y la injusticia racial. En ese sentido, personajes como Michelle Obama y Bernie Sanders alegaron en anteriores sesiones que la administración Trump no ha estado a la altura de las contingencias. Enfatizaron la necesidad de remover a Trump de la Casa Blanca para superar los flagelos que imperan en la nación. Esta mañana en Agenda Abierta daremos seguimiento a la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata y las repercusiones que de allí deriven en relación al escenario electoral que se aproxima en el país norteamericano. Este titular mostramos o lo estamos mostrando en nuestro portal. Partido Demócrata nomina a Joe Biden a presidenciales de Estados Unidos. Durante la segunda jornada de esta Convención Nacional Demócrata, Biden logró el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo el senador Bernie Sanders. Está previsto que el próximo jueves Biden cierre los 4 días de convención con su discurso de aceptación de nominación demócrata a la presidencia. Además, Prensa Latina muestra Obama y Harris serán oradores en tercer día de convención demócrata. Más allá de mostrar su apoyo a Biden y mencionar las razones por las cuales su ex vicepresidente sería la persona ideal para la máxima oficina del país, Obama seguramente dedicará parte de su intervención a la importancia de derrotar al actual presidente del país, el republicano Donald Trump, quien busca su reelección en los próximos comicios. Junto con estas dos figuras en el programa de hoy aparecen también la ex candidata presidencial Hillary Clinton, la senadora Elizabeth Warren, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, algunas de las voces que van a estar presentes en esta jornada.
Me voy ahora con nuestra corresponsal Aisa García para ampliar información. Aisa, bienvenida. Muy buenos días para ti, para nuestra teleaudiencia. Y sí, hablemos de Estados Unidos y de la Convención Nacional Demócrata que llega a su tercera jornada esta noche y se puede ver en distintas plataformas a partir de las 9 en punto de la noche, tiempo del este de Estados Unidos. La mayoría de las presentaciones hasta ahora se han llevado a cabo de manera virtual. Esto debido a la pandemia. El formato virtual definitivamente no ayuda mucho a llamar la atención de los votantes y sobre todo de los indecisos, que es el objetivo de estas convenciones. Lo que vimos anoche y antes de anoche fueron muchos videoclips, notas informativas, discursos e intervenciones de votantes, la mayoría de manera virtual. En sus dos primeras jornadas, los participantes se han enfocado en explicar al electorado por qué Donald Trump no puede ser electo el próximo 3 de noviembre. No hablan de políticas, pero sí de sus personajes. La esposa del expresidente Barack Obama, Michelle Obama, retumbó en las redes, dijo que Trump no es el presidente correcto, que es el equivocado, y luego escribió en Twitter que si los estadounidenses quieren acabar con el caos y la división, pues deben votar por Joe Biden y Kamala Harris. De esto se ha hablado mucho. Trump no tardó en reaccionar, le dijo a Michelle Obama que si él llegó a la Casa Blanca es porque algo hizo mal su esposo. A su vez, el senador Bernie Sanders instó a votar por la fórmula demócrata para que no se pierdan los avances de su movimiento y para derrocar a Trump. En la segunda jornada se vieron los discursos de Jill Biden, esposa del virtual candidato demócrata, y del expresidente Bill Clinton. También la congresista Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, entre otros. Los temas, los mismos. Crispación social que vive el país tras el asesinato del afroamericano George Floyd en mayo pasado, la crisis sanitaria que enfrenta el país por el mal manejo que hizo Trump de la pandemia y el consecuente desplome de la economía. Y son los mismos asuntos que explican por qué Trump está hoy por hoy en el punto más bajo de su presidencia. Pero ese tema lo conversaremos en otro momento, porque esta noche seguirá la Convención Nacional Demócrata. Y en esa jornada se espera que participen la compañera de fórmula Joe Biden, la senadora Kamala Harris, también la ex candidata Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama. Todas figuras influyentes en el electorado estadounidense. Pero lo que más quieren ver tal vez es lo que diga Kamala Harris, la primera mujer negra en ser nominada candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Harris ya era la única mujer afroamericana en el Senado estadounidense y desde esa posición marchó en las calles contra la injusticia social y defendió en el Congreso una nueva legislación de reforma policial, así como exigió cambios sociales. Es considerada presidenciable y ha sido una feroz crítica del presidente Donald Trump y se opone a que este siga en la Casa Blanca otros 4 años. Si a Biden ya le iba bien en las encuestas, algunos creen que le irá mejor por integrar a Kamala Harris a su ticket de fórmula. Y de Harris, ¿qué más podemos contar? Pues que fue fiscal general en California, donde nació, que su madre es originaria de la India y su padre de Jamaica. Nosotros estaremos para contarlo, porque además Trump ha dicho que Kamala Harris es una mala decisión de Biden. Este jueves termina la convención con el discurso de aceptación de Joe Biden y una semana después vivirá una suerte similar el presidente Trump. Le tocará presentar su discurso de aceptación desde la Casa Blanca debido a la pandemia. Algunos analistas adelantan que la decisión de celebrar un acto partidista en la Casa Blanca puede acarrearle problemas legales al Partido Republicano y a su candidato. De esto hablaremos más adelante. Muchas gracias, Aisa. Momento de hablar del mundo deportivo y sus novedades hasta ahora. Telesur TV tiene un interrogante. El Lyon y el Bayern se están disputando el segundo cupo a la gran final de la Champions League. Estamos hablando de un trofeo preciado. ¿Qué equipo clasificará este compromiso internacional? Allí entonces lo tienen sumado, va el interrogante y como ven, Telesur TV muestra esta información en redes. Pueden subirse también
e ir diciendo cuál es su equipo favorito, a quién ven hoy en ese gran paso. Mientras tanto, adelanto con Luca Backerman, convertido en el primer líder de la edición del Tour de Limoges. Vamos a ir contándoles de este pedalista que venció en la etapa inaugural que se disputó entre Cussé y Eau-Louvain, que constó con una trayectoria de 183,5 kilómetros. Backerman atacó a 2 kilómetros de la meta, alcanzó una diferencia de 7 segundos que fueron suficientes para alzar los brazos con un tiempo de 4 horas 30 minutos y 27 segundos. Este miércoles se dará la segunda etapa desde la base departamental de Jufia al Gran État de Saint-Tropez con otro recorrido. También quiero contarles que equipos argentinos que participarán en la Libertadores están afinando el regreso al terreno de juego. Es un gran torneo continental, allí van todas las luces enfocadas. River Plate tiene trayectoria, ha ganado esa copa, sabe lo que es. Boca igual, Racing, Defensa y Justicia y Tigre tienen al menos un futbolista contagiado por COVID-19. El protocolo que armó la Asociación del Fútbol Argentino y que aprobó el Ministerio de Salud obliga a que los equipos se entrenen en grupos de 6 o menos jugadores y que se mantenga distanciamiento entre ellos. Se acota también que el presidente argentino Alberto Fernández anunció este 14 de agosto la extensión hasta el 30 de este mes de las medidas de restricción para contener el avance de la pandemia en suelo argentino. También quiero contarles una nueva herramienta, imposible para algunos, divertida para otros, robotaxis, vehículos autónomos inteligentes que presentan una serie de ventajas favorables, dicen quienes venden justamente este producto tecnológico. China lleva la delantera, llena expectativas en la presentación de estos robotaxis. Podría tener circulando ya los primeros de estos elementos antes que termine este mismo año. Están en etapa de prueba, así nos despedimos con innovación tecnológica en nuestra pantalla.